En Aikuá, el emprendedor y pastelero Marco Sebastián Orue nos enseña cómo decorar una torta con el delicioso merengue italiano. Su emprendimiento se llama Just Cake, que inició con mucho optimismo, responsabilidad y respeto hacia los clientes. No pares hasta convertirte en lo que quieres y deseas, es la frase que lo motiva todos los días. Hola, ¿qué tal? Estamos en un capítulo más de Aikuá. Yo soy Marcos Orue. El día de hoy les voy a estar enseñando a cómo hacer una decoración con merengue italiano. Primeramente voy a estar citando los ingredientes, que son 3 claras de huevo, azúcar, que va a ser una taza una taza entera con una raya. Vamos a tener también la misma taza pero con agua, va a ser una raya y media. Vamos a tener medio zumo de limón y nuestras herramientas: colorante, manga, también van a tener picos, la miserable, la espátula y la alisadora. Para comenzar con nuestro decorado, lo primero que tenemos que hacer es vertir las claras de huevo en el bol, las 3 claras de huevo. Ponemos la azúcar, ponemos nuestra agua para poder realizar nuestro almíbar. Prendemos en la temperatura máxima a la vez que batimos nuestras claras de huevo. Ya que no tenemos termómetro, podemos de manera de tip, si tenemos un tenedor, que sí tenemos en casa sí o sí, podemos meter el tenedor dentro del almíbar, sacar y ir soplando para verificar si es que hace una burbuja continua. A este le falta un chiquitito todavía. Ya tenemos el almíbar. Tenemos que comprobar si nuestra clara de huevo está a punto nieve, que podemos ver si es que se queda así en el globo. Ya que tenemos así, tenemos que echar nuestro almíbar en forma de hilo. Ponemos a batir hasta que se haga nuestro merengue. Le añadimos el colorante a preferencia que ustedes quieran. En mi caso sería rosado, 2 a 3 gotitas, para que no sea tan oscuro. Ponemos nuestro merengue ya coloreado en nuestra manga, la cantidad que ustedes piensen que está súper bien. Y procedemos a decorar. Bueno, vamos poniendo nuestro merengue sobre la torta para posteriormente alisar. Vamos a usar nuestra alisadora y procedemos a alisar. Vamos quitando lo restante. Pueden salpicar el agua con las manos sobre la torta para poder alisar bien, o en todo caso un tip, también pueden usar un rociador, pulverizador, como ustedes quieran. Pueden ir rodando y ir salpicando para posteriormente alisar, para que la torta pueda quedar bien lisa. voy a
a ir haciendo los rosetones. Pusimos nuestras terminaciones en los costados para que quede un poquito más prolijo. Y si ustedes quieren, le pueden ir agregando detallitos. En mi caso me gusta ponerle mariposas. Mi emprendimiento se llama Just Cake, que realmente significa solo tortas. Mi negocio empezó en el año 2021, en el mes de febrero. Surgió básicamente por causas de la pandemia, por bajas que tuve en la empresa que yo trabajaba anteriormente, y decidí emprender con mi pareja. En Just Cake pueden encontrar variedades, tipos de dulces. También disponemos actualmente de cosas saladas como pizzas, pero mayormente hacemos tortas. Por el momento solamente hacemos sobre pedidos, hacemos por las redes, o sea, promocionamos por las redes. Estamos en busca de básicamente un salón físico para poder disponer nuestra tienda, para que la gente pueda pasar y encontrar nuestros productos ya en stock. Como emprendedor realmente me siento bastante bien, siempre me gustó básicamente la gastronomía. Mi sueño es poder tener un salón físico, no precisamente tan chico, pero quiero tener un salón en donde pueda tener todas mis variedades de masas dulces, tartas frías, postres, tortas en general, ¿verdad? Para poder vender tanto dentro de mi barrio, que es San Francisco, y afuera, ¿verdad? Sí se puede salir adelante con eso, se puede progresar de a poco, desde lo más bajo puedes llegar hasta lo más alto. No hay por qué tener miedo en emprender. Y así hemos terminado nuestra hermosa torta Rosal Primavera. Espero les haya gustado y pongan en práctica en casa. Nos vemos próximamente en un nuevo capítulo de Aikua.